Muy buenos días. Una alegría de nuevo compartir con ustedes el Evangelio de este domingo. Es una invitación también para que nos preparemos y vayamos, visitemos al Señor en el templo y demos gracias por todo lo que nos regala, incluso por aquello que a lo mejor esperamos y todavía no se nos ha concedido. Hoy continuamos leyendo el Evangelio de San Lucas, el capítulo 19, versículos 1 al 10. Pero antes de continuar, debemos ponernos un poquito en contexto de este Evangelio. Y esto es, primero, recordemos una parábola donde Jesús mismo decía, es tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Pero hoy parece ser algo distinto, algo diferente, en el que este evangelio fue escrito posiblemente, según los teólogos, a finales ya del resto de los evangelios. Ya no eran los grupos de primeros cristianos en los que todos compartían lo que tenían, no habían ricos y pobres, todo lo ponían en común. Aquí ya empieza a aparecer la diferencia entre ricos y pobres. Y eso nos lleva entonces al capítulo de hoy, que nos habla de Zaqueo y de Jesús. Un encuentro que sin duda nos recuerda a muchos de nosotros que Jesús viene y nos llama como pecadores que somos. Pero hay preguntas también interesantes que vienen a esto. Primero es, ¿por qué Zaqueo quería ver a Jesús, aún así fuese de lejos? ¿Cómo es que Jesús sabía el nombre de Zaqueo? ¿Qué había ahí? ¿Cómo tiene tanta confianza de Jesús en autoinvitarse y hospedarse en la casa de Zaqueo? ¿Qué, ¿Qué fue la conversación que tuvieron? Es algo que no sabemos, pero sí estamos seguros de que esta conversación que tuvieron entre Jesús y Zaqueo marca una gran conversión. El Evangelio del domingo pasado también, si recordamos, nos habla del publicano y del fariseo. El publicano hoy representado por Zaqueo, un pecador público. Todo el mundo sabía quiénes eran. Y el Evangelio de la semana pasada nos habla también que a veces estamos nosotros mismos seguros de que de nosotros mismos, y eso nos lleva a despreciar a los demás. Nos hace perfectos y pensamos que otras personas no pueden alcanzar tampoco esa perfección. Y hoy el Evangelio nos da cuenta de ello, donde al final dice, o en una parte del Evangelio dice, ha entrado a la casa de un pecador. Y muchos de nosotros seguimos pensando de esa manera. Podemos imaginar la cara de Zaqueo cuando escucha, y la alegría cuando escucha que Jesús lo llama por su nombre. Una persona tan importante como Jesús no le hizo ningún desprecio, sino lo llama por su nombre, y más que eso, aún lo trata con cariño. Zaqueo se siente aceptado, no despreciado. Lo acepta Jesús, y esto lo invita a él también, a Zaqueo mismo, a recuperar la confianza, a aceptarse de nuevo a sí mismo, a responder entonces a la llamada de Jesús, que toma la iniciativa. Y es ahí donde se encuentra este gran relato que el Evangelio nos dice. Pero en ese encuentro, entonces, Zaqueo abre su alma de todo corazón, abre su alma completamente a la insinuación de Jesús de invitarlo y de invitarse y quedarse en su casa. Es aquí entonces donde este cuento de acogida se debe a la apertura de Zaqueo y entra la verdadera salvación a él y a su casa. Lucas también utiliza la técnica, como dicen algunos, de contraste para resaltar el mensaje de este evangelio. Y el evangelio también nos dice dos cosas muy importantes, dos extremos, que nos habla de la muerte y de la vida. Jesús, al dar la vida, responde entonces a lo que él está aceptando. Responde a la aceptación, a la invitación de Jesús. Vida que él mismo Jesús está dando. Vida de Zaqueo también, que no sabía lo que buscaba y descubre su verdadera humanidad. Incluso
Él no sabía lo que estaba buscando, pero Jesús sí sabía lo que él necesitaba. La palabra de Dios también nos dice que más adelante Zaqueo viene y se encuentra con Jesús. Ya ese encuentro se da más personal. Y entonces allí es donde empieza la vida verdadera de la salvación para Zaqueo. Ese encuentro personal que tiene. Ya no hay esa división, ya no hay aquello que decían o que pensaban, este es un pecador, nadie lo acepta, ni el mismo Jesús lo acepta, todo lo contrario. Hablamos entonces la parte de la vida, pero ¿qué hay la parte de la muerte que nos utiliza, Lucas para decirnos el mensaje de este evangelio? La muerte también es en la multitud, o se representa en la multitud que que seguían a Jesús, pero en este seguimiento no se daban cuenta de que también alejaban a los demás. Eran obstáculo para que los demás descubrieran a Jesús. Muerte en todos que escandalizaba de que Jesús ofrezca vida al que solo merecía desprecio. Todo mundo despreciaba al pobre Zaqueo, mas Jesús con su amor viene y cambia completamente la situación. ¿Cuántos a veces de nosotros también, si truncamos una buena disposición y desbaratamos una posible liberación de otras personas? Además, pensamos que defendemos el honor de Dios y la salvación no llega a aquellos que la buscan. Despreciados en nuestra actitud, entonces, les impedimos ver al verdadero Jesús. En vez de ser un medio para que los demás se acerquen a Él, somos un obstáculo que no deja que otro lo descubra. Debemos entonces descubrir lo más importante, que es la persona, no una doctrina ni la ley. Debemos tener apertura incondicional a todo el que llega a nosotros, aunque sea en una mínima disposición. Como Zaqueo, no sabía verdaderamente lo que buscaba, tenía mínima disposición, pero esa mínima disposición o la simple capacidad de poder acercarse fue el primer paso de un auténtico cambio en la vida de Zaqueo. Pidamos, hermanos, entonces que nosotros tampoco podamos ser obstáculos como aquella multitud que, estando en masas siguiendo a Jesús, no se daban cuenta de las personas que verdaderamente intentaban acercarse a Él. Y algo más interesante aún, al final del Evangelio, estoy leyendo la Biblia de Jerusalén, al final del Evangelio dice, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esto, hermanos, nos dice que nos metamos en la cabecita que Jesús no vino a buscar a perfectos. Jesús no vino a buscar a los que se creen mejor. Jesús no vino a buscar a los santos. Jesús vino a buscar a aquel que está perdido. Posiblemente soy yo, eres tú, tu vecino, tu amigo, tu familia, qué sé yo. Pero debemos entonces llevar ese buen mensaje de Jesús a través de nuestra amabilidad, de nuestra hospitalidad, de nuestra apertura, para que aquellos también tengan la oportunidad de encontrar a Jesús. No seamos obstáculo para que los demás se acerquen a Él. Y ya para terminar, quiero mencionar algo muy importante que Fray Marcos nos dice. El relato desmonta, estoy hablando del Evangelio, desmonta el cacareado discurso populista de que Jesús hizo una opción preferencial por los pobres. Sería cierto si entendiéramos por pobreza la carencia de humanidad. Jesús intentó librar al hombre de su pobreza material que le impedía desplegar su propia humanidad, y también liberar al rico de su riqueza que le impide ser humano con los demás.
Es fácil liberar al pobre de su pobreza, que no depende de él y está deseando superar. Es más difícil liberar al rico porque está encantado con sus privilegios y no desea otra cosa. Esto, hermanos, entonces nos dice que Jesús ha venido a buscar a ricos y pobres, no únicamente a los pobres. Todos estamos llamados a descubrir a Jesús, a acercarnos a Él. Quizás estemos actuando hoy como Zaqueo, pensando de que lo vamos a ver de lejos, pero no vamos a tener una relación personal con Él. Todo lo contrario, hermanos, hermanas, debemos acercarnos a ese Jesús que libera, a ese Jesús que salva, a ese Jesús que nos devuelve la humanidad y nuestra dignidad y nuestro deseo de poder seguir viviendo y sirviendo a los demás. Pidámosle al Señor que nos ayude entonces durante esta semana a descubrir cuál es el momento necesario para nosotros acercarnos a Jesús. Puede ser en cualquier instante, en cualquier momento, ¿verdad? Pero debemos estar disponibles, debemos abrir nuestro corazón, las puertas de nuestra casa, como Zaqueo abrió las puertas de su casa y de su corazón al mismo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga, compartamos este evangelio, denle, suscríbanse, compartámoslo, hagámoslo llevar a los demás. Como siempre digo, es una reflexión, puede que te ayude, puede que no te ayude, pero Dios mismo hace su obra, no es la mía. Es el mismo Jesús quien obra en todos y para todos. Que el Señor les bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Oren por mí, que yo estoy orando por ustedes. Que el Señor les bendiga, hasta una próxima y un buen fin de semana. Cuídense mucho, hasta luego.